Muchas gracias, Fernando, por la presentación y a todas las instituciones que han hecho posible este tipo de encuentro que me parece súper necesario para seguir profundizando, investigando sobre el arte y sobre la especialización del arte en la República Dominicana. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla con una pequeña presentación que he hecho referida precisamente al tema que nos compete. Y bueno, voy a hablar fundamentalmente de los inicios de la Escuela Nacional de Bellas Artes como un elemento institucional que desde luego supuso, desde mi perspectiva, un aporte exponencial a la transformación artística en la República Dominicana. Hay que ser también justos con la historia, ¿no? Y con la propia trayectoria que especialmente desde el siglo XIX llevó el arte dominicano, pero bueno, analizando el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, en la investigación hemos visto pues, ciertas transformaciones muy importantes, fruto de un proceso de transculturación que voy a intentar definir en esta ponencia. Hablaremos un poco de esos inicios, de cómo van a surgir esas instituciones, cómo van a crearse, evidentemente, todos los corpus normativos y también de profesorado, y a partir de ahí, pues, evidentemente, daremos paso ya a otro tipo de elementos que me parece interesante para ver todo el tema en su conjunto. Bueno, este es el pequeño índice que he preparado. Vamos a hablar de los procesos de transculturación, que van a ser elementos no únicamente desde Europa hacia la República Dominicana, sino también de muchos personajes importantes, intelectuales dominicanos que van a regresar en la primera mitad del siglo XX. Veremos también esos pioneros desde la academia y también desde la pintura, y luego nos centraremos en profundidad en la Escuela Nacional de Bellas Artes como catalizadora de la transformación artística. Posteriormente veremos también un poco de la Orquesta Sinfónica Nacional, las exposiciones de arte que se construyeron o crearon en base a todo este momento histórico tan importante, y finalmente también cómo la crítica ocupó un lugar exponencial también en la construcción de un juicio estético, no solo ya a nivel intelectual, sino a nivel popular bastante importante. Bueno, vamos entonces con los procesos de transculturación, que realmente es el foco más importante de mi investigación de tesis doctoral, y lo planteo desde la perspectiva de Fernando Ortiz, que como sabéis, bueno, es un intelectual cubano de los años 40, que lo que planteó en su caso con respecto al tabaco y al café, perdón, al tabaco y al azúcar, era cómo esos espacios transculturales, es decir, donde se habían mezclado dos culturas, pues lógicamente constituyeron elementos totalmente diferenciadores a lo que desde la perspectiva anglosajona se conocía como acculturation. Es decir, frente a la aculturación, en la cual una cultura es sucedida por otra cultura, en este caso más fuerte, el proceso de transculturación lo que implicaría es una mezcla íntima entre ambos lados y una síntesis que evidentemente es nueva y es diferente. Entonces planteamos la transculturación desde la perspectiva de la llegada de los exiliados españoles, pero me parecía justo, y con el tiempo yo me he ido dando cuenta de esta realidad, empezar realmente con otra transculturación que también se dio en la República Dominicana en esos años, que es precisamente el regreso de intelectuales dominicanos. Aquí a la izquierda van a ir apareciendo algunos de esos intelectuales que os cito aquí en la lista. Personajes como Julio Ortega Frier, que como sabéis se formó en Estados Unidos y que luego fue rector de la Universidad de Santo Domingo por aquel momento. Rafael Díaz Niese, que es súper importante para entender la constitución de las bellas artes en general en la República Dominicana y la dirección de todos estos elementos que nosotros vamos a analizar hoy, porque durante su periodo se gestaron, ¿no? Todos ellos. Va a morir a mitad de siglo, exactamente igual que Julio Ortega Frier. Y otros personajes o artistas importantes como va a ser Celeste Wossi Gil, profesora, la gran maestra realmente del arte dominicano y maestra con todas las letras, no solo por su maestría como artista, sino también por su enorme capacidad para formar a todas las generaciones prácticamente posibles desde inicios de siglo hasta ya el último tercio realmente del siglo. Jaime Colson, que regresó casi a mediados ya del siglo XX, después de haber estado en París y en Europa, y además hemos encontrado en el Archivo General de la Nación mucha documentación relacionada precisamente con ese regreso, o el propio Darío Suro, que también bueno, va a tener formación en México, al lado de los muralistas, y también en España, y en ese sentido, pues, todos ellos son intelectuales creados y construidos
en base a procesos que no implican únicamente un lugar, en este caso la República Dominicana, sino que también tienen un lado externo, ¿no? Y esa síntesis para mí es fundamental porque, sobre todo en mi investigación de maestría, me centraba fundamentalmente en la transculturación, pero aún así lo veía casi de una perspectiva casi unilateral, es decir, siempre planteé, evidentemente, cómo estos artistas van a ser influenciados también por los artistas dominicanos y por la propia dominicanidad, pero por otro lado, todavía tenía un poco ese sesgo eurocéntrico, es verdad, y bueno, yo que me he formado fundamentalmente en España, que tenemos ese sesgo y a veces también lo tenemos incluso en las universidades latinoamericanas y son elementos que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco, aunque sea duro y difícil en muchas ocasiones. Entonces hay que valorar justamente también ese otro lado, no solo ya de estos intelectuales que se formaron fuera, sino también, evidentemente, los jóvenes que van a formarse en estos años, los años 40, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que luego realmente van a tomar un relevo fundamental para continuar con un arte muy avanzado, ¿no? Ya en los años 50, ya en los años 60. Bien, vamos entonces con la otra cara, digamos, de esa transculturación, que va a ser fundamentalmente la llegada masiva, ¿no?, de los exiliados europeos. De nuevo aquí aparecen los personajes que yo he ido citando en la presentación. Bueno, todo ello yo creo que tiene una trascendencia importante, no necesariamente a la vez. Hay algunos que van a estar muy poco tiempo, por ejemplo, eso también lo vamos a analizar. André Breton, por ejemplo, solo estuvo de paso, pero ese paso desde luego pudo ser trascendente, ¿no? Entonces, esos exiliados, junto con los dominicanos, de hecho los dominicanos van a ser los que lleven la voz cantante, porque va a ser el rector de la universidad, porque van a ser los directores de Bellas Artes, van a estar por encima, evidentemente, de estos profesores fundamentalmente, los españoles y los europeos fundamentalmente van a ser profesores, pero todos ellos van a dejar una impronta, yo creo, trascendente también, más allá del tiempo que estuvieran en la República Dominicana. Manolo Pascual sabemos que es el iniciador como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, minucioso, de hecho esa minuciosidad ha permitido que en el Archivo General de la Nación pues, se conserven documentos a veces que podríamos considerar irrelevantes, ¿no? Incluso el mobiliario y los elementos de oficina más sencillos están pedidos, ¿no? Están registrados, están bueno, en esas carpetas que bueno, exploré para precisamente entender un poco más cómo era esa institución desde dentro. Manolo Pascual, escultor bilbaíno de una importancia grandísima, reconocido en Europa, que bueno, tuvo ese periodo inicial de dirección de Bellas Artes, perdón, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Posteriormente, bueno, cuando ya entró Bela Zanetti como director, pues salió del país, ¿no? Y además siempre me interesa, ¿no?, desde una perspectiva crítica, analizar sobre todo los antagonismos, ¿no?, que a veces se han ido construyendo, algunos mitos también que se construyen en base a ciertos personajes tan relevantes como estos. Y bueno, por ejemplo, se habla mucho de la enemistad con Bela Zanetti, probablemente sí es cierta, precisamente porque analizando sobre todo las cartas entre Bela Zanetti y Granell, que fueron íntimos amigos, de hecho, bueno, aquí los vemos en los dos extremos, a la derecha de la imagen Bela Zanetti con su puro, y a la izquierda Eugenio Fernández Granell, en la visita de Salinas, que es uno de los grandes poetas españoles, a la República Dominicana. Entonces, en esas cartas, que evidentemente son mucho más íntimas, no son discursos públicos donde puedan juzgarse, digamos, el pensamiento de una persona, en esas cartas precisamente sí se veía algo de eso, ¿no? Más bien se quejaba, en cierto modo amargamente, Bela Zanetti de esa animadversión de Manolo Pascual, planteando que él no estaba únicamente, porque Manolo Pascual le acusaba de estar solo teniendo él los muros, ¿no?, para poder hacer los murales, y él lo que decía es que, bueno, le interesaba que evidentemente el arte mural tuviera una trascendencia, pero que él no quería ser el único que pintase, ¿no? Bueno, básicamente se estaba defendiendo de algunas acusaciones de Manolo Pascual. De hecho, Manolo Pascual no aceptó la entrada de Bela Zanetti en la escuela al inicio, ya en el año 47 es cuando entra por primera vez Bela Zanetti en la escuela, que esto también en alguna bibliografía pues no aparece Bela Zanetti como iniciador y realmente no lo es. Veremos cómo incluso en la primera exposición, que luego fue bienal de Arte Nacional, ni siquiera participó Bela Zanetti y, de hecho, pues en cierto modo era un artista todavía muy en formación. Bueno, otro de los grandes maestros, en este caso dentro de los exiliados, fue José Gausachs, bueno, integrante del grupo de los Cuatro, maestro de Clara Ledesma,
con una pintura yo creo muy interesante también y sobre todo una fijación importante en la docencia, ¿no? Porque yo lo voy a analizar posteriormente. Bela Zanetti, por ejemplo, sí tenía mucho interés en entrar en la Escuela Nacional de Bellas Artes como profesor, probablemente por una cuestión más, meramente económica o más económica que docente. Y luego cuando sea director pasará igual, es decir, él ha ascendido a dirección, pero rápidamente pues, va a estar pintando murales fuera de Santo Domingo, bien en San Cristóbal, bien posteriormente en la Nacional Unida de Nueva York, con otros lugares, y casi siempre va encadenando, ¿no? Estas peticiones de baja precisamente para pintar, ¿no? Que era, yo creo, el objetivo más importante de José Bela Zanetti. Bueno, también tenemos a George Hausdorff, que es un exiliado, en este caso no español, sino alemán, muy trascendente también, muy importante en esos años, que sea iniciador también de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Si nos salimos bueno, no voy a hablar mucho de Bela Zanetti porque si queréis luego en las preguntas, porque es mi tema de investigación y realmente no es el tema de esta en concreto, entonces mejor lo voy a dejar un poco ahí, como sabéis, como sabemos, quizá el muralista más trascendente, ¿no?, de la historia de la República Dominicana por su cantidad y calidad de obra, pues hasta nuestros días prácticamente, ¿no?, es de los mayores pintores en ese sentido. Luego también tendríamos a Casal Chapí, que fue, bueno, tuvo un premio importante en el Conservatorio de Madrid, luego tuvo incluso su puesto en el año 36, justo cuando empieza la Guerra Civil Española, y por tanto puede haber truncada totalmente esa línea, ¿no?, que él seguía ascendente en España, pero va a ser encargado de organizar la Orquesta Sinfónica Nacional con un gran éxito. Luego veremos también algunas palabras suyas con respecto a su interés y la Orquesta Sinfónica. Eugenio Fernández Granell, que es uno de los personajes para mí más paradigmáticos, porque llega como violinista fundamentalmente a la República Dominicana. En su inicio incluso tiene que hacer juguetes para intentar sobrevivir de alguna manera, y luego va a acercarse a la pintura de una manera muy espontánea. De hecho, bueno, como también tuvo esa amistad que ya dijimos con Bela Zanetti, hemos sabido por cartas que fue Bela Zanetti el que le impulsó un poco en la pintura, porque bueno, él estaba haciendo algunos escarceos, le preguntó a Bela Zanetti y Bela Zanetti le dijo que su obra se parecía a la de los surrealistas. Esto, que podría parecer halagador, en realidad enfureció a Eugenio Fernández Granell. Eran tan amigos que hasta podían odiarse en algunos momentos, y de hecho hay algunas cartas pues las que se lanzan directamente los trastos a la cabeza, pero bueno, luego volvían otra vez a su amistad, ¿no? Claro, a Eugenio Fernández Granell no le gustó esa idea de que se parecía su obra a los surrealistas, más bien, bueno, lo que él quería era refrendar su capacidad artística, y de hecho lo va a lograr de manera muy rápida. Ya veremos cómo incluso va a tener una exposición individual importantísima y trascendente, no solo ya a nivel artístico, sino también de crítica. Crítica en los periódicos, durante meses van a hablar de la exposición, crítica también, evidentemente, del pueblo, que, bueno, al final, evidentemente, también va a dictaminar su juicio. Y bueno, finalmente he puesto a Kurt Nietzsche porque me parece Conrado, realmente, como le conocieron en la República Dominicana, un austríaco exiliado judío en el año 38, que lamentablemente solo estuvo entre el 38 y el 43 en la República Dominicana, y digo lamentablemente porque es el gran reportero gráfico de la República Dominicana en esos años. De hecho, cuanto más información tenemos, precisamente, o sea, de la época que más información tengo, perdón, es precisamente la que fotografió Conrado, porque, bueno, prácticamente lo fotografió todo, es una obra maestra, ¿no? Es un legado del Archivo General de la Nación que también yo quiero felicitar, ¿no?, por la conservación, por la digitalización y por la apertura, ¿no?, de un fondo fotográfico que es realmente un privilegio, ¿no?, y para el historiador y para el historiador del arte fundamental. Muchas de las obras, algunas ni siquiera he puesto pie de nota o pie de imagen, son precisamente de ese fondo que alberga el Archivo General de la Nación como un tesoro exponencial. De hecho, el Centro Cultural de España hizo una exposición sobre Conrado con algunas de sus fotografías, pero claro, son miles las que atesora ese fondo. Bueno, vamos entonces con un poco los pioneros, ¿no? Ese origen que evidentemente hay que darle también un valor, hay que darle un peso, porque evidentemente nada nace del aire, ¿no? Todo tiene un origen. Aquí, bueno, he puesto alguna academia, algunas otras me quedan fuera. Por ejemplo, la de Urdaneta no he encontrado ninguna imagen, ninguna fotografía. Me gusta siempre, sobre todo en las presentaciones, ¿no?, que lo visual ocupa un lugar importante. Bueno, aquí tenemos la Academia de Dibujo y Pintura Ramfis con
el retrato de Trujillo, que era evidentemente una cuestión necesaria, como sabemos. Es importante también que, a pesar de toda esta ponencia que yo voy a dar y realmente del florecimiento artístico en la República Dominicana, pues evidentemente señalemos, ¿no?, al trujillismo como una dictadura cruenta, pero es verdad que, por otro lado, en el ámbito de las bellas artes, por una conjunción de elementos, sobre todo por esos dominicanos que regresaban, pues sí tuvo, digamos, un florecimiento, ¿no? Hay que entender también que, por ejemplo, la edad de oro de la literatura en España es una edad de oro basada también en un absolutismo, es decir, con unas condiciones políticas pues, absolutistas. Y en ese sentido tampoco hay que digregar o señalar una relación directa, ¿no?, entre el sistema político y el desarrollo, en este caso, de las artes o de otros elementos culturales, ¿no? Como vemos, es una pintura muy académica en general, la que acompaña a esta academia, algo parecido con las otras academias que vamos a ver, aunque, bueno, con diferencias importantes. Aquí tenemos a George Hausdorff, que antes de ser profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se funda en 1942, ya tenía también su propia academia de dibujo y pintura, que entender que toda esta fotografía, aunque no sabemos exactamente mucha información, no se conserva tanta información, si sabemos que todas están hechas entre el año 1938, como muy pronto, y el año 1943. Bien, tenemos también la Academia Celeste Woz y Gil, que, como ya dijimos anteriormente, es la gran maestra del arte dominicano. Además, una mujer muy valiente, ¿no?, por ser capaz de ser sufragista, incluso en la época trujillista. Es verdad que, claro, el hecho de que era una democracia aparente, o que Trujillo pretendía demostrar al mundo que era una democracia aparente, pues no impidió que se votase, ¿no? Otra cosa es si lo que se votaba realmente tenía una redundancia en el sistema político, que sabemos que no, pero evidentemente las sufragistas en este caso no fueron perseguidas como sí en otras dictaduras. Incluso antes también de Trujillo ya tenía, digamos, esa fijación. Y es importante también porque, bueno, fue conocedora del arte de su época, y luego construyó o creó un arte muy propio, con lo cual, evidentemente, hay un desarrollo importante como artista, ¿no? Porque debemos conocer, o sea, el artista debe conocer las diferentes tendencias y luego, evidentemente, construir una que es propia, personal e inconfundible. Desde luego, Celeste Woz y Gil lo logró. Algunas obras vamos a ver posteriormente de la maestra. Y también en Santiago, por descentralizar un poco la capitalidad, ¿no?, también tenemos a Georgie Morel, que no tengo ninguna obra, ninguna fotografía tampoco de su taller o de su academia, aunque la he buscado profusamente, por eso he puesto esta imagen de la Exposición Nacional, pero que también desde Santiago pues formó una innumerable cantidad de jóvenes artistas, sobre todo en su línea más impresionista. Especialmente podríamos citar a Clara Ledesma, que luego va a continuar cuando inicie la Escuela Nacional de Bellas Artes en la capital. Bueno, vamos entonces con la Escuela Nacional de Bellas Artes. Yo creo que es la catalizadora realmente de todo este proceso, es decir, si la escuela probablemente no hubiera habido un desarrollo de las artes como hubo, o hubiera sido diferente en sus tiempos, en sus formas, y desde luego yo creo que es la gran pionera, ¿no?, de ese arte dominicano en formación, siguiendo la línea, evidentemente, de esas academias que hemos visto anteriormente, porque al final va a conjugar todos esos elementos y vamos a ver también cómo algunos de los que fueron profesores en las academias también intervinieron finalmente en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bueno, aquí tenemos una imagen del día de la inauguración de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bueno, como todas las imágenes de Conrado son una obra maestra en sí mismas, y fue fundada el 19 de agosto de 1942. Como vemos, el organigrama inicial estaba la dirección bajo Manolo Pascual, que, como dijimos, era escultor y se dedicaba fundamentalmente al modelado, pero también el dibujo del antiguo. Vamos a ver algunos elementos críticamente, porque hay que hacerlo desde esa perspectiva, de cómo se va a ir conjugando digamos, el programa, ¿no?, el programa académico de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Vamos a ver sus luces y sus sombras, que es un poco también el subtítulo de nuestra ponencia, porque evidentemente la visión de las bellas artes que se va a dar en esa época puede ser una visión fundamentalmente eurocéntrica, luego lo veremos, potenciada no solo por estos profesores que eran europeos y por tanto no podían tampoco cambiar radicalmente su manera de percibir el arte, sino también por los críticos y los dominicanos, que también tenían un poco esa influencia y esa necesidad de buscar, en cierto modo, una guía probablemente o un camino para el desarrollo de las bellas artes. Vamos a ver también cómo ellos mismos también, evidentemente, son conscientes de que
debe llegar un momento en el cual se cree o se construya un arte que es propio, que es realmente el objetivo final, ¿no? Es decir, no es una cuestión de imitar o de copiar estilos foráneos, sino más bien de conocerlo y evidentemente construir algo que sea meramente o puramente dominicano. Esto al principio va a costar un poco más, pero luego, fundamentalmente ya a partir de los años 50, va a venir una serie de críticos importantísimos que todos conocéis, como Janet Miller, como la propia Marianne de Tolentino, como Danilo de los Santos, al cual aprovecho también para recordar en esta ponencia, porque mucho de lo que aquí puedo exponer también fue fruto de ese conocimiento mutuo que tuvimos y de esa generosidad que él tuvo, porque, bueno, cuando yo estuve en mi estancia de investigación en la República Dominicana, me abrió su biblioteca y todo su conocimiento, y desde luego yo eso siempre lo voy a recordar también. Bueno, entre los profesores, ¿a quiénes tenemos? Pues Celeste Wosi Gil, no solo dominicana, sino mujer, la única al inicio, y desde luego yo creo que ya le hemos dado la trascendencia que tiene. También algunos otros profesores, como Gausach, que ya dijimos, que es uno de los principales creadores también de escuela dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ya hablamos de Clara Ledesma, Ausdorf también en artes aplicadas, Mariani Cabral, que era médico, pero claro, era experto en anatomía, José Almoina en temas de teoría e historia de las bellas artes. Aquí de nuevo tenemos a un exiliado español y por tanto la teoría y la historia de las bellas artes evidentemente va a tener esa perspectiva. Y Leopold Ricard para perspectiva. Bueno, esto va a cambiar evidentemente el corpus de profesorado. Este corte, digamos, lo he encontrado en un archivo del Archivo General de la Nación, documento de fecha 19 de octubre de 1944. Ya dijimos que posteriormente van a entrar más profesores, va a ir creciendo, ¿no? Va a ir construyéndose realmente una expansión de esta Escuela Nacional de Bellas Artes con más alumnos, con más profesores y poco a poco, paulatinamente, va a ir, digamos, en ese crecimiento. Y es muy importante ver cómo si del origen prácticamente, o la mayor parte de los profesores eran exiliados extranjeros, veremos cómo paulatinamente esos alumnos que se están formando en la escuela van a llegar a ser no solo profesores, sino incluso los directores, subdirectores, y digamos el núcleo duro, digamos, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y por tanto se va a consumar, digamos, esa necesaria, digamos, paso de mando, ¿no?, a dominicanos que realmente son los que tienen que tomar el papel de protagónicos, ¿no?, de este arte. Bueno, aquí tenemos un par de imágenes que están sacados de la ordenanza 620-42. Es realmente importante porque es la que plantea, como veis, el plan, el programa que va a regir en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo en su inicio. Como veis, bueno, luego lo podremos ver en algunas cosas más concretas, pero si os fijáis, vamos por primer año, por ejemplo, son, como veis, 2 años de formación, que como sabemos, no era a partir de los 16 años. Entonces, el primer año había dibujo del antiguo. ¿Y cuál es el antiguo? Luego lo veremos. Realmente el antiguo son esculturas fundamentalmente griegas. Entonces, ¿cuál es el antiguo que se plantea? Evidentemente un antiguo que se refiere a esa época clásica griega y por tanto se refiere a un espacio puramente eurocéntrico, ¿no? Bien. Luego también tenemos pintura decorativa y elementos de perspectiva, etcétera, etcétera, ornamentación, dibujo aplicado a murales, naturalezas muertas. Tenemos dibujo aplicado, tenemos modelado del antiguo, de nuevo estatuas griegas, modelos del natural no vivos, modelado en barro, ornamental, de medallas. Y también tenían un curso ya de teoría e historia del arte, ¿no? ¿Cuáles son las nociones que se les dan? Pues aparte de las nociones básicas, ¿no?, de estética y bellas artes, se le da prehistoria, arte de la antigüedad y arte en la Edad Media. Bueno, yo creo que es bastante evidente que esta conjunción de elementos se refiere de nuevo a una perspectiva europea y no americana, mucho menos dominicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crítica parcial, porque hay que entender que, claro, estaban creando de la nada y que, por otro lado, también los profesores que iban a impartir estas materias pues eran profesores fundamentalmente europeos, ¿no? Entonces se entiende esa limitación, por ejemplo, de lo taíno, que no existe, no se plantea, por lo menos en esta cuestión, no se plantea arqueología o escultura de origen latinoamericano en general, tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podríamos poner algunas limitantes, ¿no?, de estos orígenes. Como veis, un segundo año ya de dibujo del natural, que es una de las grandes aportes también de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bueno, a ver algunos artistas como Botelo Barro o como la propia Celeste Wosi Gil, que van a introducir el dibujo del natural y también el desnudo del natural, pero evidentemente, bueno, aquí de una manera ya académica se va a plantear también en la escuela.
pintura del natural, como veis también. Entonces, en ese sentido hay un avance importante. El dibujo aplicado, modelado del natural, colorido y composición, y finalmente ya pasamos a la siguiente página, con grabado y, de nuevo, teoría e historia del arte. ¿Cuál es la teoría y la historia del arte 2? Digamos, pues otras nociones de la teoría de las bellas artes y estética, supongo que más avanzadas, y renacimiento, arte moderno y arte contemporáneo. Bueno, de nuevo un poco ese mismo limitante que decíamos anteriormente de centrarse en una visión, pues, eurocéntrica, ¿no? Pero que, bueno, de todas maneras, a pesar de eso y a pesar de reseñarlo varias veces, yo creo que era la única manera también de iniciar. Probablemente el conocimiento de estos profesores no era suficiente como para hablar o para centrarse en otros temas. Hay que entender también que al final este programa de estudios era también muy práctico, ¿no? Meramente práctico, apenas hay un par de asignaturas teóricas y, por tanto, es de entender también que probablemente en su docencia o en su cátedra particular, pues los profesores tuvieran cierta libertad también para tratar algunos elementos discordantes con bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues probablemente paulatinamente se iría integrando el concepto de lo dominicano, fruto sobre todo de la contratación ya de profesores que bien han sido formados, evidentemente, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, son dominicanos y probablemente también le darían un papel ya más preponderante a toda esta cuestión. Igualmente, estos son años de transición, años de transformación también en el arte. Ya lo dijo, por ejemplo, Janet Miller y lo han analizado diferentes teóricos, cómo se introduce, por ejemplo, la negritud dentro del arte, cosas que antes, sobre todo en la República Dominicana, por el conflicto, digamos, racial o étnico entre Haití y la República Dominicana, que bueno, no es actual, sino que realmente es bien antiguo, pues evidentemente hacía que no tuvieran ese papel protagónico dentro del arte. Y también estos artistas europeos que llegan con influencia evidentemente del cubismo, de todo lo que había sido la vanguardia, que ya había incorporado, digamos, estos elementos que en Europa eran en cierto modo extraños, ¿no? o exóticos, pues en la República Dominicana evidentemente tuvieron un reconocimiento muy directo y muy rápido, porque se veían reflejados evidentemente en la propia representación también del mulato, del negro o de otros, digamos, elementos raciales dentro del arte. Bueno, vamos entonces con algunas otras imágenes también de Conrado, como siempre el tributo a Kurt Nietzsche. Y bueno, aquí tenemos un par de imágenes en directo, ¿no? Están trabajando, en este caso las alumnas y alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, entre el año 42 y 43, porque realmente, como digo, no pueden ser de otras fechas por la cuestión de que Conrado se fue de la República. Y bueno, aquí digo que puede ser el segundo año de pintura al natural o quizás del primer año con la cuestión de la naturaleza muerta, ¿no? Más por la temática, porque no está el profesor presente, no lo vemos, capaz estaba detrás de Conrado, y vemos realmente cómo bueno, había un orden bastante trascendente, ¿no? A mí me llama la atención ver estas aulas donde todos están tan concentrados en su trabajo, en este caso la pintura al natural, de una naturaleza muerta, o a la derecha sí sabemos que ya en la clase de Celeste Wosi Hill, porque está ella. También tenemos reconocida aquí a Clara Ledesma, precisamente en la esquina, que bueno, era alumna en ese año y que fundamentalmente aquí lo que estaban trabajando era pintura de ropaje. Hay que saber que bueno, Celeste Wosi Hill ya trabajó en una escuela precisamente de moda, porque tenía un enorme conocimiento de la anatomía humana y por tanto también en el dibujo de patrones pues era excepcional, y esa fue un poco su ligazón a la Escuela Nacional de Bellas Artes en un inicio, ¿no? En algunos de los documentos aparece esa descripción como pintura de ropaje, aunque evidentemente eran más elementos los que se trataban, ¿no? Bueno, la escuela o las exposiciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes son realmente anuales, son realmente interesantes. Rafael Díaz Niese la describió de una manera muy, muy interesante. Aquí, evidentemente, solo vemos una cuestión meramente cuantitativa, que nos habla realmente de una capacidad realmente de realización artística excepcional, ¿no? Como veis, cada año entre 2.500 y 3.000 o más de 3.000 obras que se exponían o se exhibían. Aquí tenemos a la derecha precisamente a Rafael Díaz Niese, a la derecha, y bueno, tenemos a Manolo Pascual y tenemos también a Víctor Garrido, que era el secretario de Bellas Artes, y aquí, secretario de Educación, y Trujillo, que también, bueno, asistía a todo este tipo de elementos. Hay que entender que para
Trujillo, probablemente el arte era un elemento propagandístico, ¿no? Una manera de amabilizar hacia el exterior su postura y evidentemente pues mostrar ciertas ideas de democracia que, como sabemos, eran inexistentes. Pero evidentemente tenemos la otra cara de la moneda y es precisamente la capacidad o la posibilidad que tuvieron estos artistas de formarse. Sobre esta exposición, que muy probablemente es la tercera, porque Rafael Díaz Niese la remarca especialmente, pues lo que dice básicamente es que no solo se está creciendo a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo, ¿no? Y de hecho, algunos de los alumnos egresados en estos años, pues son de lo más sustancial del arte dominicano ya de los años 50 y 60, ¿no? Podríamos pensar en Gilberto Hernández Ortega, o Eligio Pichardo, o la propia Clara Ledesma, que va a ser fundamental y que de hecho va a tener un papel importantísimo, yo creo, en el arte dominicano de ese momento. Bueno, vamos a hablar un poco de la vanguardia musical, porque yo creo que también es trascendente hablar de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, que van a estar un poco de la mano, ¿no?, de esta Escuela Nacional de Bellas Artes, de todo lo que se va a construir en torno a la Galería de Bellas Artes, posteriormente el Palacio de Bellas Artes, etcétera, porque, bueno, también son unas transformaciones exponenciales, ¿no? Voy a ser un poco breve porque creo que estamos ya un poco justos de tiempo. Básicamente os voy a hablar de unas palabras de Casal Chapí que me parecen muy interesantes, que dice que la primera etapa es de formación básicamente de la orquesta. Es verdad que se integraron muchos artistas, músicos importantes europeos también, entre ellos Eugenio Fernández Granell. O sea, la primera etapa es de conjuntación y el segundo año, o a partir del segundo año, ya se planteaba el objetivo de construir un público coherente e interesado, es decir, construir un juicio crítico y una serie de, bueno, personas que no necesariamente sean intelectuales, sino que sean del pueblo, que disfruten de esa escuela o de esa Orquesta Sinfónica Nacional. Y ese realmente creo que fue el objetivo. Y además para ello lo que hacía y lo que propuso es crear una serie de conciertos semanales con ciertas variaciones, o sea, él lo que planteaba es un discurso a través del concierto que permitiera precisamente esa construcción del gusto, ¿no?, por parte del público dominicano. Y por otro lado también hay que darle interés a que no solo van a trabajar con obras clásicas europeas, que también, sino que van a introducir también repertorio dominicano importante y por tanto van a crear un poco esa idea de transculturación que decíamos anteriormente, ¿no?, introduciendo elementos también puramente dominicanos. Esto va a ir de la mano del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, que evidentemente va a ser fundamental también para ya no solo mostrar una orquesta sinfónica mejor o peor, sino realmente formar a un alumnado consciente y un alumnado que pudiera continuar con todos estos elementos que estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos también algunos de los profesores en la inauguración del conservatorio. No tengo foto de la edificación, y también hay muchos documentos, especialmente el Archivo General de la Nación, con los recitales que evidentemente se iban realizando a curso tras curso, ¿no?, curso escolar tras curso escolar. No vamos a darle mucha más lectura porque no tenemos mucho tiempo, pero creo que es importante también reseñar esa línea, ¿no?, de la música. Y finalmente, bueno, las exposiciones, que es el lugar donde realmente se la juega, ¿no?, un artista. En el año 40 ya se había hecho una primera exposición importante, no tenemos fotografías de ella, pero de la primera exposición nacional de Bellas Artes, que luego se va a convertir en la Bienal, sí tenemos algunas imágenes que me parece trascendente mostraros. Como veis, se va a inaugurar el 10 de enero de 1942, se realiza en el Ateneo Dominicano porque todavía no está la Galería de Bellas Artes inaugurada. Y bueno, aquí tenemos a Trujillo también en esa inauguración junto a otras personalidades de la época. Bien, aquí tenemos el cartel a la izquierda, que como veis es de Eugenio Fernández Granell. Y os voy a mostrar solo algunas imágenes, no podemos tampoco comentarlas en profundidad, de lo que fue esa primera exposición. Como vemos, participaron los mejores artistas dominicanos, como no podía ser de otra manera, y también algunos de los exiliados que ya tenían una obra suficiente como para presentarse al concurso. Como veis, tenemos a Georgie Morel, Wosi Gil. Algunas de estas obras, evidentemente, todos las reconocemos porque van a formar parte luego de la colección de lo que actualmente es el Museo de Arte Moderno, que es heredero, ¿no?, de todas estas exposiciones, porque el Estado se iba guardando, ¿no?, una parte de dinero precisamente para poder comprar las obras y que permanecieran del lado del pueblo dominicano hasta la actualidad, ¿no? Algunas obras sí se han perdido y otras, pues, afortunadamente se conservan en el Museo de Arte Moderno. Tenemos lo mejor de Georgie Morel, tenemos lo mejor de Celeste Wosi Gil para esa época. El desnudo que antes comentaba, yo creo que ahora es más que evidente, aunque solo sean estas obras en blanco y negro, que perdemos el colorido
pero por otro lado ganamos historicidad, ¿no? Ganamos esa otra parte que a mí me parece sustancial y es la obra en su contexto, no solo la exposición y la obra con una fotografía reciente actual, sino cómo estuvo también dispuesta dentro de la galería en su momento, en este caso el Ateneo Dominicano. Aquí tenemos a Bienvenido Gimbernard, también uno de los grandes caricaturistas dominicanos, junto a, ahora sí, Hausdorff, el artista alemán que comentábamos anteriormente, que fue profesor de la escuela, o Darío Suro, junto a Delia Weber y algunos otros artistas que bueno, completaban esta exposición. Estas son las obras que fotografió y que conservó Conrado. A lo mejor hay más y ojalá que en algún momento el archivo pues, nos dé la sorpresa, ¿no?, de encontrar algún negativo más que podamos relacionar precisamente con esta cuestión. Bueno, la galería, fundada el 15 de agosto del 43, fijaos que se quedó pequeña en apenas un año. Yo he encontrado documentación en el archivo en la cual Díaz Niese precisamente pide una expansión, una ampliación del segundo piso de la galería. Y lo que más me llamó la atención, a veces pueden ser cosas que parecen triviales, ¿no? Literalmente dice que hay que cambiar el pavimento exterior, pues la afluencia de miles de personas cada noche durante las exposiciones ha echado a perder completamente el inadecuado suelo. ¿De qué nos está hablando? Pues yo creo de una manera bastante objetiva que realmente el interés, ¿no?, por parte de un público muy naciente de esas exposiciones era brutal. Y eso, evidentemente, pues nos hace preguntando muchas cosas, ¿no? En primer lugar, cómo de trascendente fue realmente este momento en la República Dominicana y también por qué, a lo mejor, no voy a hablar de la República Dominicana, pero hablo, por ejemplo, del caso de España, hoy en día las exposiciones pues apenas son visitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos plantearnos muchas cuestiones como críticos, como curadores o como meros admiradores del arte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuál es la desconexión entre el museo y el público para que esto ya no pase? Y sí pasaba, como vemos, en los años 40, y de hecho en el año 46 va a ser ampliada. Aquí tenemos una foto de la ampliación, como veis, con la segunda planta, donde ya se pudieron exponer las obras que se iban comprando del arte nacional y también de artistas extranjeros, y también las exposiciones temporales. Como veis, 2 exposiciones temporales por mes, y realmente era matemático, porque estaba ocupada siempre la galería, ¿no? Vamos a ver algunas de esas exposiciones. La primera fue la de autorretrato, que realmente fue importante. Aquí a la izquierda tenemos un autorretrato de granel con un fotomontaje hecho por Conrado, que parece más una burla, pero que realmente tiene mucho interés, y es como ese armario que parece, ¿no?, un reloj de pared por poco, que era evidentemente surrealista, con algunos elementos también que podríamos relacionar con el espacio cubista, son aprovechados por Granel para su autorretrato. Atrás tenemos el otro autorretrato, que también es muy interesante, donde se muestran muchas de las problemáticas que él sentía. De hecho, Granel, a partir del año 45, ya se va a sentir perseguido en la República Dominicana, y en el 47 se va a ir. Va a ser perseguido en todos lados, también en Guatemala, en otros espacios, y finalmente va a terminar en Nueva York. Pero realmente es trascendente ver cómo Granel va a introducir, a través de Breton, pero también a través de, evidentemente, su visión del arte, el surrealismo. Y esto es importante porque, evidentemente, va a crear mucha controversia y porque también va a haber, evidentemente, artistas dominicanos que van a dar su propia visión particular del surrealismo. Y, de hecho, el surrealismo de Granel no se puede desligar, por lo menos en esta primera etapa, de la de República Dominicana tampoco, ¿no? Es decir, es un surrealismo muy particular y podríamos considerarlo incluso naciente, ¿no?, gestante en la República Dominicana. Aquí tenemos a la derecha la inauguración, se observa claramente a Manolo Pascual en el centro y algunos otros personajes intelectuales de la época. La vista general de la galería, como vemos, una galería realmente espectacular para la época. Podemos apreciar aquí a Darío Suro, el autorretrato de Darío Suro y alguna otra obra, o el aporte, muy pequeño todavía, en el año 43, de José Vela Zanetti, que era un artista, como digo, todavía en formación, pero que ya se le veía un poco esa línea hacia el muralismo que planteaba. Bueno, la primera exposición individual, curiosamente, va a ser la de Granel. Vemos algunas de estas obras, algunas de las obras que van a provocar mucha controversia. Veremos luego algunas líneas de Manuel Valdepérez, precisamente de crítica con respecto a esta obra, halagadora, pero también reconocedora, ¿no?, de esas críticas que se habían construido dentro del público. La segunda Bienal ya se va a celebrar en la Galería Nacional de Bellas Artes y, bueno, como obra premiada ya tenemos a José Vela Zanetti, ¿no? Vamos a ver cómo él va a tener un avance exponencial muy importante, sobre todo en estos años 40, y una consolidación absoluta ya en los años 50. Bien, tenemos temas nacionales, como veis, los Mártires de Cercado, le dieron el primer premio a él, y luego los otros premiados fueron Hausdorff, Lausach, también exiliados, y Gilberto Hernández Ortega se tuvo también
algún reconocimiento, creo que también Darío Suro, pero no fueron ninguno de los 3 primeros premios, ¿no? Luego es verdad que paulatinamente van integrándose los artistas dominicanos también en la premiación. Y bueno, también hubo una exposición de Manolo Pascual, que como digo, en esa época evidentemente era muy reconocido, era el director de la escuela y además, bueno, tuvo un papel importante en esos inicios. Y bueno, también él, como vemos, retrató a Trujillo, muchos de ellos lo hicieron, algunos por cuestión económica y otros también porque evidentemente había cierto reconocimiento al final, aunque fuera un dictador, a la capacidad que tuvo la República Dominicana de poder integrar a estos exiliados que no eran aceptados en un lugar del mundo. Eso también hay que entenderlo desde esa perspectiva. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco de esa crítica. Lo voy a hacer muy rápido porque estamos ya casi fuera de tiempo. Y estas son palabras de Díaz Niese, ¿no? Díaz Niese. Lo que él está hablando es de cómo era necesaria en la República Dominicana crear o construir esa institucionalidad, ¿no? Fundamentalmente la Escuela Nacional de Bellas Artes. Habla de la enseñanza metódica, ¿no? Que debe ser encarrilada por causas fructíferos, capaz de impedir la atrofia de innumerables talentos. Bueno, está hablando precisamente de cómo es necesario guiar, ¿no?, a esos artistas en ciernes que sí tenían la República Dominicana, pero que no encontraban el espacio para poder formarse, ¿no? Luego, otro papel importante, despertar el interés público, evidentemente, por esas cuestiones de arte. Para eso van a estar los críticos, para, digamos, dinamizar también ese debate y las exposiciones, fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, convertir Ciudad Trujillo en un centro artístico con conciencia artista de nuestro pueblo. Bien, no solo Ciudad Trujillo, la entonces Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, sino que también se organizaron durante estos años, y me parece importante reseñarlo, las exposiciones ambulantes de arte, que están perfectamente documentadas, mediante las cuales las obras que se exponían en la capital no solo se exponían en Ciudad Trujillo, sino que también se exponían en las diferentes provincias, ¿no? También hubo, digamos, esa capacidad de poder llevar a las zonas rurales, en este caso el arte, cuando evidentemente las poblaciones rurales no tenían la facilidad de poder acercarse o ir a la capital. Algún otro elemento importante, ¿no? En la nota liminar, en el prólogo de Un lustro de esfuerzo artístico, que es una de las obras literarias de Díaz Niese, referida evidentemente a cómo se había ido transformando el arte dominicano, dice: las bellas artes, como manifestación de cultura de un pueblo, suponen un espíritu orientado en el sentido mejor, que es el de la belleza, expresión de suprema de bondad. Bueno, aquí lo que vemos es una visión del arte europea, de nuevo, ¿no? Una visión del arte meramente platónica, donde la belleza está ligada a la verdad, donde no hay espacio para, evidentemente, la fealdad, por ejemplo, es decir, todavía una concepción muy clásica, como vemos, del arte. Como digo, esta es la nota liminar, no está escrita por Rafael Díaz Niese, eso hay que entenderlo también, pero es un poco el contexto, ¿no? El contexto que paulatinamente intentan deconstruir estos intelectuales, pero que al final, incluso hoy en día, habría que ver en qué grado tiene validez hoy en día todavía, ¿no? Y esta cita, que me parece excepcional para terminar con Díaz Niese, dice: hay pintores que transforman el sol en una mancha amarilla, pero hay otros que, gracias a su arte y a su inteligencia, transforman una mancha amarilla en un sol. Bueno, evidentemente un juego de palabras, ¿no? Pero creo que nos dice mucho de cómo el arte, o en este caso la obra pictórica, debe trascender, debe mover nuestros sentimientos, debe realmente sobrecogernos, ¿no? Para realmente ser una obra de arte. No basta con copiar la realidad, no basta con copiar otro estilo, sino que realmente esa obra debe conmover de una manera particular, ¿no? Bueno, algunos otros ejemplos que os quería poner y ya terminamos. Víctor Garrido, que como digo, él que daba todos los discursos de inauguración de la galería y de diferentes instancias, porque era el director de educación. Se habla de progreso, lo cual es bastante interesante. Él integra la cuestión de la originalidad nacional, lo cual es también importante, hay que señalarlo, ¿no? Tiene ese lugar. Pero luego dice que básicamente lo que hay es que formarse para poder igualar los valores artísticos de nuestro país con los universales, ¿no? Es decir, está planteando que sí hay unos valores universales a los cuales en cierto modo hay que igualar, no sabemos muy bien por qué, porque si realmente lo que necesitamos es construir una originalidad nacional, quizá eso sería lo fundamental, ¿no? Pero bueno, se introduce también ese elemento, ¿no? Que me parece sustancial y más para la época, de que realmente es necesaria la construcción, primero, de una idea, ¿no? Genérica del arte, para posteriormente centrarnos en la originalidad. Y bueno, Manuel Valdepérez, otro de los exiliados, catalán importante, porque bueno, tuvo una trayectoria muy trascendente como crítico, también en el periódico El Caribe, igual que María Ugarte. Y aquí habla fundamentalmente de esa exposición de Granel, que a mí me parece una cuestión importante. Fijaos que la tilda como escándalo, ¿no? Esa exposición, el autorretrato,
y también esa primera exposición que dice que es diabólico, ¿no? Que es incomprensible, que es impenetrable, pero que al final lo que está haciendo Granell finalmente es ir más allá de la naturaleza, es decir, ir más allá de la mera copia naturalista para iniciar, eso sí, en ese momento, el arte, ¿no? Y realmente yo creo que, como digo, va a tener una trascendencia importante, no solo ya Granell, sino los artistas dominicanos que van a seguir también esa línea del surrealismo en esos años, y por tanto me parecía importante traerlo a colación. Y luego finalmente terminamos con María Ugarte, una de las grandes pioneras también de la crítica de arte, de nuevo también una exiliada, con esos ecos que antes decíamos también, evidentemente, del eurocentrismo, pero que en este caso lo que está analizando es el avance concretamente de José Vela-Zanetti desde su inicio hasta la pintura de San Cristóbal, que como sabemos es finales de los años 40, ¿no? Habla de que ya ha superado los efectismos, es decir, la capacidad, o sea, lo meramente decorativo lo ha eliminado, y que, bueno, se muestra sobrio, que ha vencido al tema, en fin, se nos habla, en cierto modo, de una construcción también, desde la perspectiva de Vela-Zanetti, de un arte mucho más avanzado que el que había tenido en sus inicios. Bueno, terminamos un poco abruptamente, pero por honor al tiempo creo que es mejor dejarlo aquí y poder abrir un espacio de debate para que podamos conversar, si así lo estimáis oportuno, sobre esta investigación que, como veis, bueno, simplemente pues, he podido dar una pequeña visión general. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestro Antonio Canela, por tan magistral y excelente ponencia. Vamos a la sección de preguntas y tenemos aquí una pregunta que dice: ¿cuál fue la vinculación entre Vela-Zanetti y Rafael Leónidas Trujillo? ¿Cómo se vincularon? Bueno, a ver, Vela-Zanetti, desde que tuvo, digamos, inicio en la República Dominicana, lo que él mismo recordó, lo que él mismo puso en su memoria es que ya tuvo una relación con Narciso Félix Gimbernat en la Burdeos del momento. Tuvo la capacidad de que le prestara el dinero, ¿no? para el pasaje, y una deuda con esa persona que le debía devolver a su hijo en la República Dominicana. Es el primer contacto con algún dominicano que yo he conocido por la fuente. Luego, en la República Dominicana es verdad que cayó de pie. Llegó antes que el resto o la mayoría de los exiliados europeos, porque él llegó no en las grandes embarcaciones, sino previamente. Y bueno, tuvo cierta suerte, también mucho don de gentes, o sea, hay que entender a Vela-Zanetti si buscamos pues, entrevistas, veremos una fortaleza física incluso hasta los últimos días de su vida exponencial. Tenía una gran capacidad de convencer y cayó de pie porque Julio Ortega Frier va a ser uno de los que primero le va a apadrinar. A pesar de que no había un lugar en la universidad para que pudiera dictar cátedras, sí tuvo la posibilidad de pintar en la universidad algunos de los murales que conocemos de la historia de la medicina, odontología y demás. Y luego también le dio incluso lugar donde vivir, el Polvorín. Además, también rápidamente tuvo una relación importante con Julio, con la familia Caro, José Antonio Caro, perdón, se me ha ido la cabeza. Con José Antonio Caro, que también le ofreció muchos espacios donde pintar, ¿no? Entonces, claro, esa ligación rápida con estos intelectuales le permitió, evidentemente, un crecimiento y sobre todo también la posibilidad de pintar. Rafael Díaz Niese, por ejemplo, al principio era muy crítico con Vela-Zanetti, pero incluso aunque en los momentos esos no le interesaba criticar su obra, le compró el autorretrato. El primer autorretrato que le compró fue antes, ¿no? de las primeras grandes adulaciones que ya le va a dar, fundamentalmente ya a partir del año 43-44 a Vela-Zanetti. Entonces, en ese sentido vemos cómo, sobre todo con esa intelectualidad, tuvo una ligación muy, muy profunda y muy temprana. Con respecto a Trujillo, la única anécdota que yo conozco, que como es una anécdota dicha por Vela-Zanetti, también hay que ver hasta qué punto es verdad o no, él dijo que Trujillo le había pedido, ¿no? Que ya se hiciera dominicano, porque era lo único que le faltaba, ¿no? Porque ya había hecho mucha obra en la República Dominicana, y que lo que él dijo es que él era español, pero que sí tenía, digamos, la ligación con lo dominicano a través de precisamente ese acogimiento que le había dado la República. Es verdad que luego, posteriormente, creo que ya en los años 80, cuando regresó a una exposición antológica, que yo creo que también fue uno de los grandes momentos de su vida, aunque ya había regresado a España, porque, bueno, le recibieron evidentemente con todos los honores que en España no le daban, en el año 81, ahí sí aceptó como la doble nacionalidad de una manera, yo creo, honorífica, ¿no? Pero durante la época de Trujillo no. Y él siempre intentaba desligarse, evidentemente, de Trujillo. Vela-Zanetti pintó a Trujillo varias ocasiones, le pintó el retrato de Trujillo a Julio Ortega Frier, había un retrato de Trujillo que también pintó en esos años,
que parece ser estuvo en la universidad, aunque no lo he podido localizar, digamos, en la actualidad. Y también hizo, pues, por ejemplo, en el Consejo Administrativo, la representación de Trujillo a caballo, o en el Politécnico Loyola de San Cristóbal también lo representó, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, había, sobre todo en la primera etapa, yo considero, en los años 40, una necesidad económica, especialmente de Belazanetti, que le llevó a pintarlo en varias ocasiones, y en los años 50, sin embargo, va a haber una diferencia, y es que lo va a representar de manera simbólica, por ejemplo, a través de las estrellas, pero no de una manera directa. Entonces, bueno, relación con Trujillo directa, no he encontrado documentación al respecto, pero evidentemente hay que entender dentro del trujillismo que, bueno, cualquiera que quería hacer algo, pues cierta relación debía tener, si no directa, sí con los intermediarios que al final, pues también estaban dentro de esa cadena política, ¿no? Esa es un poco mi visión. Evidentemente, yo entiendo que, sobre todo los exiliados españoles, yo los entiendo desde la perspectiva de Belazanetti luchó desde el año 36 al año 39 en la Guerra Civil Española, perdió a su padre, su hermano y su hermana se enfermaron de tuberculosis, murieron en México, la madre también tuvo que exiliar, en fin, fue una tragedia tan grande que yo entiendo que estos exiliados pues no tuvieran tampoco la fuerza de poder enfrentarse directamente a Trujillo, y luego también había una cuestión de mera supervivencia. Yo creo que entre esas dos vías nos movemos en la mayor parte de estos artistas. Bien, maestro, gracias por tan excelente respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿considera usted que ha sido para bien la separación de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Cultura? ¿Será del Ministerio de Educación del Ministerio de Cultura? Bueno, yo estoy analizando fundamentalmente los años 40 y en ese momento era Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos, ¿no? Hasta los cultos estaban metidos dentro de la Secretaría. O sea, yo no podría hablar de una cuestión meramente actual porque evidentemente me falta el contexto, pero en aquel momento desde luego estaban unidas y claro, yo que me he centrado fundamentalmente en la cuestión de las Bellas Artes, funcionaba en aquel momento, evidentemente con un contexto que no tiene nada que ver con el actual, que habría que analizarlo de una perspectiva yo creo más conociendo qué es lo que ha pasado en los últimos años, especialmente en la República Dominicana, y cómo debería reorganizarse a lo mejor esa cuestión. Gracias, maestro. Una pregunta más dice, la importancia de Celeste Woolsey Hill en ese momento histórico de la fundación. Bueno, a mí me parece, bueno, a ver, yo, mi tesis doctoral y mi tesis de maestría estaban enfocadas en Belazanetti, pero siempre he intentado también ver más allá, evidentemente no solo ya los exiliados, sino también los dominicanos, ¿no? Y especialmente las mujeres. En mi investigación me he dado cuenta cómo muchas de ellas, especialmente, claro, me centro en las exiliadas, que son las que más he podido seguir, pues también estaban totalmente ninguneadas. Por ejemplo, Amparo Segarra, que es la mujer de Eugenio Fernández Granell, ahora sí es reconocida porque, bueno, su hija Natalia en Santiago de Compostela ha hecho, bueno, una gran obra dentro de la fundación de Eugenio Fernández Granell, incluso le han hecho una retrospectiva al arte que hacía Amparo Segarra, que nadie conocía. Y en entrevistas que hay a Eugenio Fernández Granell, cuando le preguntan sobre arte o sobre artistas, nunca habla de su mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay falta mucho por profundizar, pero claro, Celeste Woolsey Hill es muy fácil en el sentido de que la conocemos perfectamente, vemos su maestría y vemos su enorme capacidad artística. Entonces, para mí es fundamental, porque probablemente también el hecho de que Celeste Woolsey Hill estuviera en la Escuela Nacional de Bellas Artes hacía que, bueno, muchas mujeres, muchas niñas pudieran acceder, y de hecho, vemos como en esas imágenes la adscripción femenina, ¿no?, a la Escuela Nacional de Bellas Artes en un momento tan temprano es realmente abundante, ¿no?, lo cual llama mucho la atención, y vemos luego artistas como Clara de Ledesma fundamentalmente, ¿no?, y repito mucho los nombres, pero creo que porque realmente por calidad son las más excepcionales, aunque hay muchas, bueno, van a tener también un lugar importante en la historia del arte, ¿no? Entonces, al final, reconstruir todas estas historias, no solo ya de los intelectuales, no solo ya de los que son reconocidos, sino también del resto, incluso los que no son artistas, simplemente son profesionales de algunas áreas, pues también es una cuestión que es trascendente en la historia y en la historia del arte, ¿no? Debemos darle también ese papel que me parece fundamental, especialmente bueno, Celeste Woolsey Hill, que para mí es un espectáculo. Bien, maestro, muchísimas gracias, maestro Antonio Canela, por tan magistral intervención y ponencia. Esperamos tenerlo por aquí, por la República Dominicana, muy pronto, de verdad, para aprender todos nosotros de usted. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Igualmente, estamos a las órdenes, maestro.